Bueno, vean, quisiera hoy que viéramos un poco, digamos, algunos conceptos con respecto a lo que es propagación de incertidumbre de medida. Quiero hoy que hablemos un poco de esa parte por ahí. Entonces, permítanme recordar algunas cosas que habíamos mencionado la vez anterior. Por ejemplo, la vez anterior habíamos dicho que el tema de estimación de incertidumbre podemos modelarlo como básicamente una suma de varianzas, ¿verdad? Entonces, habíamos definido en aquel momento una ley que era la ley de la propagación de incertidumbre. Vamos a recordar esto, la ley de propagación de incertidumbre. Entonces, ¿qué nos dice la ley de propagación de incertidumbre de medida? Nos dice a nosotros que básicamente si yo tengo una función que es función de varias variables, como por ejemplo x1, x2, etcétera, hasta xn, entonces cada una de estas variables tiene una incertidumbre estándar. Yo podría entonces calcular la incertidumbre estándar de ese valor de y como básicamente la raíz cuadrada de la derivada parcial de y con respecto a x1 por la incertidumbre estándar de x1, ¿verdad? Esto básicamente se eleva al cuadrado porque es una varianza. Se le suma el siguiente término que básicamente es la derivada parcial de y con respecto a x2 por la incertidumbre de x2 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a la variable xn, ¿verdad? Entonces usted tiene derivada de y con respecto a xn por incertidumbre de xn al cuadrado y todo eso dentro de una raíz. Eso se le conoce con el nombre de ley de la propagación de incertidumbre. Y a cada una, digamos, de estos coeficientes que aparecen por acá, que son derivadas parciales, a estos se les llama coeficientes de sensibilidad. Esos son los coeficientes de sensibilidad. Ahora, una vez que usted tiene la incertidumbre estándar combinada, ¿qué es la incertidumbre estándar combinada? Es el resultado de toda esta raíz, es decir, esto que está aquí es lo que llamamos incertidumbre estándar combinada. Esa incertidumbre estándar combinada pueden cumplirse en varias cosas. Algo que podría cumplirse en esa incertidumbre estándar combinada es que siga una distribución normal. Podría seguirla. ¿Cuándo? Cuando se cumple el teorema del límite central. Entonces, vamos a decir, si se cumple el teorema del límite central, entonces podemos decir que esta distribución sigue una distribución normal. Entonces, esa incertidumbre que tenemos ahí sigue una distribución normal. Si nosotros empleamos una probabilidad de cobertura, por ejemplo, del 95.45% y la distribución es normal porque se cumplió el teorema del límite central, decimos que el factor de cobertura es 2 y entonces la incertidumbre expandida es K por la incertidumbre estándar combinada, donde este valor de K es básicamente 2. Eso se va a cumplir si usted puede asegurar que se cumple el teorema del límite central. Pero si no se cumple, tenemos que ver cuál caso es el que estamos trabajando. Entonces, cuando no se cumple el teorema del límite central, hay tres casos que a nosotros nos interesa estudiar. Un primer caso que es cuando hay una incertidumbre, por ejemplo, por repetibilidad. Entonces, vamos a ver los casos donde no se cumple el teorema del límite central. Si no se cumple el teorema del límite central, entonces usted tiene tres casos. El primero de estos casos es, por ejemplo, donde hay una incertidumbre por repetibilidad. Y esta incertidumbre por repetibilidad tiene un número de grados de libertad limitado. Es decir, básicamente tiene un número de grados de libertad que es n-1. Entonces, vamos a ver. Aquí se aplica un concepto que es el siguiente. En general, las incertidumbres tienen un número de grados de libertad. Por ejemplo, una incertidumbre que provenga de un certificado de calibración, que usualmente son incertidumbres expandidas entre un factor de cobertura, esto casi siempre consideramos que el número de grados de libertad es 50. Dentro del material ahí está explicado y sobre todo es 50 porque consideramos que hay una incertidumbre por redondeo que me limita a mí el número de grados de libertad. Y entonces el número de grados de libertad va con un concepto que se llama incertidumbre de la incertidumbre. Y por ahí les explico que cuando usted supone que la incertidumbre puede variar en un 10%, el número de grados de libertad asociado es 50.
Y cuando la incertidumbre es asociada a una repetibilidad, por ejemplo, que es básicamente una desviación estándar entre raíz de n, que se llama desviación estándar experimental de la media, el número de grados de libertad es n-1. Entonces, para cuando esto ocurre, que hay repetibilidad, entonces se calcula una fórmula que se llama la fórmula de Welch-Satterthwaite, que nos dice a nosotros que hay un número efectivo de grados de libertad que es la incertidumbre estándar combinada a la cuarta potencia, y en el denominador lo que colocamos es la suma de las incertidumbres, por ejemplo, x1, podría ser que esa incertidumbre tenga un coeficiente de sensibilidad. Entonces vamos a ser un poquito más precisos. Sería realmente la derivada parcial de y con respecto a x1, pensando en que pueda tener un coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre de x1. Esto se llama contribución a la incertidumbre, a la cuarta potencia entre el número de grados de libertad de esta incertidumbre, que podrían ser 50 o podrían ser n-1. Cuando una incertidumbre no es ni de repetibilidad ni de calibración, el número de grados de libertad que vamos a considerar es infinito. Entonces, este número de grados de libertad infinito aplica cuando usted tiene distribuciones como, por ejemplo, rectangulares, ¿verdad? Distribuciones rectangulares típicamente tienen números de grados infinitos de libertad, o incertidumbres también de forma triangular. La mayoría de las veces este tipo de incertidumbres tiene un número infinito de grados de libertad. Bueno, esta sumatoria, usted le sigue añadiendo todos los términos de todas las incertidumbres. Es decir, si tenemos una segunda incertidumbre, entonces su misma derivada parcial por la incertidumbre estándar combinada a la cuarta potencia, pero dividida en este caso entre el número de grados de libertad asociado, y así sucesivamente con todas las incertidumbres. Este resultado que usted obtiene aquí se conoce con el nombre de número efectivo de grados de libertad. Este número efectivo de grados de libertad debe ser redondeado al entero menor, ¿verdad? Este resultado se redondea al entero menor. O sea, si le da, por ejemplo, 16,8, se deja 16, ¿verdad? Al entero menor. ¿Verdad? Una vez que usted tiene ese número efectivo de grados de libertad, entonces lo que hacemos es calcular una expandida, una incertidumbre expandida, basada en un factor de cobertura y la incertidumbre estándar combinada. Pero este factor de cobertura que estamos estableciendo aquí se calcula como una T de student, este factor de cobertura como una T de student, basada en el número de grados de libertad que obtuvimos con la fórmula de Welch-Satterthwaite. Eso es cuando no se cumple el teorema de límite central en el caso 1, que haya incertidumbre por repetibilidad. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero resulta que no solo eso ocurre. Cuando no se cumple el teorema de límite central, hay dos casos de interés más que nos competen. El primero de ellos se da cuando en vez de haber repetibilidad, ocurre lo que se llama el predominio de una distribución rectangular. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando, ok, vamos, para entender esto un poco, veamos un poco lo que nos dice a nosotros, en este sentido, el teorema del límite central. El teorema del límite central nos dice algo muy interesante. Nos dice que, por ejemplo, cuando usted tiene varias distribuciones de probabilidad, por ejemplo, usted tiene una distribución rectangular y hace convolución, o sea, la suma con otra distribución rectangular más o menos de la misma magnitud, por lo menos del mismo orden de magnitud, y le suma, por ejemplo, qué sé yo, ahora una distribución normal. O sea, usted llega y empieza a hacer la suma de varios tipos de distribuciones. El resultado final de todo eso va a ser una distribución que es aproximadamente normal. Eso es lo que nos dice a nosotros el teorema del límite central. Es decir, la convolución de varias distribuciones de probabilidad, donde no necesariamente todas son normales, podría ser que ninguna sea normal, la convolución de eso precisamente nos da una distribución que es aproximadamente normal.
Pero hay casos donde eso no se cumple. Por ejemplo, si usted tiene una distribución rectangular aquí, ¿verdad? Donde los límites van de menos a hasta a, y usted lo suma con otra distribución también rectangular, solo dos rectangulares, entonces, ¿qué ocurre ahí? Voy a desconectar. Bueno, no, aquí está bien. Ahí. Bueno, usted tiene esa distribución, entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que usted tiene dos distribuciones ahí. Esto da, interesantemente, una distribución, si las dos son iguales, una triangular. Esto da como resultado una distribución triangular, ¿verdad? Una triangular no es normal, es decir, ahí no se cumple el teorema del límite central, pero ya empieza a parecerse a una normal. Ahora, si las dos distribuciones son iguales, ¿verdad? Estamos hablando del caso en que las dos distribuciones son iguales. Pero, ¿qué pasa si las distribuciones no son iguales? Es decir, usted tiene dispersiones distintas. Por ejemplo, aquí tenés un valor que va desde menos a hasta a, pero aquí en una segunda distribución tenemos un valor que se extiende con una mayor dispersión. Por decir algo, de menos 2a hasta 2a. La distribución de probabilidad cumple con que el área bajo la curva es la misma, pero ya esto que usted obtiene aquí no es una triangular, sino lo que se obtiene aquí es lo que se conoce en estadística como una distribución tipo trapezoidal. Es trapezoidal. Las distribuciones que son de tipo trapezoidal se caracterizan por un valor de beta, donde el valor de beta es la razón que hay entre la base menor y la base mayor. Es decir, si usted agarra la base menor, que es esta de aquí, y la divide entre la base mayor, le da un valor de beta. Es decir, que el valor de beta siempre tiene que ser un valor menor o igual a 1, que caracteriza cuán puntiaguda puede ser una distribución trapezoidal. Si ustedes se ponen a pensarlo un poco, una distribución triangular es un caso especial de la trapezoidal. Nada más que este es un caso de una trapezoidal con beta igual 0. ¿Verdad? O sea, una trapezoidal con beta igual 0 da básicamente una distribución tipo triangular. Ahora, ¿habría alguna trapezoidal con beta igual 1? ¿Habría una trapezoidal con beta igual 1? Pues sí la puede haber, pero sería un caso límite en el que usted lo que tiene es básicamente una distribución que es rectangular. Es decir, la rectangular sería el caso extremo en el que una de las dos distribuciones de probabilidad que usted está trabajando a nivel de convolución sea despreciable. Entonces, básicamente, la relación entre la base mayor y la base menor son iguales, el beta es 1, y la otra es cuando más bien la base menor es despreciable, entonces el beta es 0. Pero puede haber un caso intermedio que sería el caso de la distribución trapezoidal. Bueno, todo eso, ¿por qué se los digo? Porque básicamente cuando uno tiene el predominio de una distribución rectangular es precisamente este último caso. Entonces vamos a ver. Cuando hay predominio de una distribución rectangular es porque todas las distribuciones, o sea, todas las demás incertidumbres resultaron ser despreciables. Entonces, veámoslo así. ¿Cómo sabe uno si un conjunto de incertidumbres es despreciable? Entonces, los voy a poner así. Vamos a ver. Si usted tuviera la incertidumbre estándar combinada y usted tiene una incertidumbre no despreciable, llamémosla, digamos, 1, y vamos a decir, ok, aquí yo voy a estar eliminando los coeficientes de sensibilidad para efectos de simplificar, digamos, mi expresión, pero realmente aquí podríamos tener coeficientes de sensibilidad. Y luego vamos a tener un conjunto de otras incertidumbres que vamos a considerar que pueden ser despreciables, ¿verdad? Desde el X2, digamos, o pongamos la U2 hasta un UN. Es decir, vamos a ver, yo estoy sumando una serie de incertidumbres en orden descendente, pero yo voy a darme la, digamos, la premisa
de que esta es la mayor y esta es una rectangular. Esta es una rectangular, es la mayor de todas y todas estas que están acá pueden ser rectangulares, pueden ser normales, pero son de un valor, cada una de ellas menor que la primera rectangular. A esto lo voy a llamar incertidumbre del resto. Es decir, la incertidumbre del resto, llamémoslo así, es básicamente la suma geométrica de las incertidumbres que van desde la 2 hasta la n. ¿Ok? Y entonces yo necesito tener un criterio para saber si esas incertidumbres son o no son despreciables, ¿verdad? Para saber si esas incertidumbres son o no son despreciables. Un momentito. Un momentito, chicos. Es que ahí se me activó una función para... Se me detuvo la pizarra. Un momentito. Ya se las vuelvo a mostrar. Listo, ahí está, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden verlo. Entonces, tenemos una incertidumbre que son las del resto y una rectangular que, digamos, vamos a ver si predomina. ¿Cómo sé yo si esta incertidumbre predomina? Ok, el criterio es el siguiente. Agarre la incertidumbre del resto, es decir, las que usted sienta que puedan ser despreciables. Divida eso entre la incertidumbre estándar combinada, es decir, lo despreciable divídalo entre lo combinada total. Y si este valor que usted tiene aquí es menor a 0,3, entonces podemos decir que todo esto que está aquí es despreciable, la incertidumbre del resto. Y si es despreciable, entonces significa que solo predomina esa distribución rectangular. Ese es un caso que a nosotros nos podría interesar. Por darles un ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo numérico. Supongamos que usted tiene una incertidumbre que, por ejemplo, sea de 10 unidades. No importa, las unidades no las vamos a considerar. Y una segunda incertidumbre que son 3 unidades. O por lo menos un resto de incertidumbres que sean 3 unidades. Veámosla como si fuera un resto. Es decir, que la suma de otra serie de incertidumbres da como resultado 3. Si usted calcula la combinada de esto, va a ser la raíz cuadrada de 10 cuadrado más 3 cuadrado. A dos cifras significativas, esto va a andar dando más o menos 10,5. A tres cifras, ¿verdad? Que básicamente es casi que 10, ¿verdad? Casi 10. Esto es casi 10 a dos cifras. Entonces, ¿qué puede decir uno? De que básicamente este término de aquí es despreciable. ¿Por qué decimos que esto es despreciable? Porque si usted divide 3 entre 10,5, esto le da menor o menor a 0.3. Puede ser menor o igual. Entonces significa que básicamente esta incertidumbre de 10 es la que predomina. Entonces la predominancia es muy importante para analizar el cumplimiento del teorema del límite central. Entonces, cuando predomina una distribución que sea rectangular, ya el factor de cobertura, digamos, no se calcula como una T de student, sino la probabilidad de cobertura por raíz de 3. Esa es la fórmula. Esto es cuando predomina una distribución rectangular. Si predominara una que no es rectangular, no sirve. Este es para el caso específico cuando predomina una distribución rectangular en tu suma de incertidumbres.
Y como usualmente en este curso trabajamos un 95.45% de probabilidad de cobertura, eso nos genera un factor de cobertura de 1,65 cuando lo multiplica por raíz de 3. Y la incertidumbre expandida pues va a ser ese factor por la combinada de Y, ¿verdad? Es decir, que ya no va a ser 2, sino va a ser 1,65 por la incertidumbre combinada de Y. Eso va a ocurrir cuando ustedes lo que tengan es el predominio de una distribución que sea rectangular. Ahora, podría darse un tercer caso, que es el Disculpe, predominio. Sí, perdón, don Mario. en este caso, entonces, sí hay que aclarar que es una distribución rectangular a la hora de Exactamente. reportarlo. Hay que aclarar que es una distribución rectangular con un factor de cobertura de 1,65 y una probabilidad de cobertura del 95,45%. Y aquí no Ok, es una ok. de estudiante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Está bien. Ahora, podría darse un tercer caso, que es el predominio. Es el predominio de dos distribuciones rectangulares. Entonces, vamos a ver, de dos distribuciones rectangulares. Vamos a ponerlo así. Cuando usted tiene dos distribuciones rectangulares, ya lo conversamos, ¿verdad? Da como resultado una trapezoidal. Entonces, para poder, digamos, formalizar esto, piensen en lo siguiente. Piensen que ustedes tienen una distribución, por decir algo así. Vamos a considerar esta rectangular que se extiende de menos A hasta A, ¿verdad? Y vamos a calcular, o por lo menos vamos a hacer la convolución con otra distribución que también es rectangular, pero que no necesariamente tiene la misma dimensión. Podría ser 2A, 3A, y para generalizarlo llamémosla de menos B hasta B, ¿verdad? Ok. Y vamos a suponer que las demás son despreciables. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, básicamente necesitamos calcular un beta. Para ello, el beta lo vamos a definir así. El beta es la relación, o sea, esto nos va a dar una trapezoidal, es la relación entre la base menor y mayor, y eso se calcularía así. A menos B en valor absoluto, es decir, los límites positivos de A y B entre la suma de A más B. ¿Ok? Entre la suma de A más B. Con ese valor de beta nos vamos a ir entonces a una formulita. La formulita va a depender de la probabilidad de cobertura que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, les muestro lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a irnos al capítulo 3 de la parte de incertidumbres. Creo que no es ese. Esa es la práctica. Ya les digo, capítulo 3. Bueno, ahí está. Ahora sí, creo que lo pueden ver ahí, ¿verdad? Todo lo ven, sí, ¿verdad? Capítulo 3. Entonces, esto se los he enviado por mediación y básicamente aquí les había expuesto que cuando, digamos, tenemos dos distribuciones, que es el caso, digamos, de dos distribuciones rectangulares, usamos esta relación que está acá, ¿verdad? Calculamos el beta y esta es la fórmula que me define a mí el factor de cobertura, ¿verdad? Esta que está acá, que es 1 entre 1 más beta cuadrado sobre 6 por 1 menos raíz de 1 menos p menos b cuadrado, donde p es la probabilidad de cobertura y b es el valor de beta que yo calcule, ¿verdad? Entonces, con base en esta relación que yo tengo aquí, puedo determinar el factor de cobertura. Bueno, con base en esa relación, yo calculo el factor de cobertura. Es importante en esta expresión que yo les explicaba por ahí, que en general, la fórmula más general es esta que está aquí. Y que digamos, se usa la ecuación 61 o 62 dependiendo de la relación de P entre 2 menos P. Entonces, como nosotros estamos usando valores de P que rondan en el 95.45%, si usted divide 95.45, o sea, 0.9545 entre 2 menos 0.9545, eso le da 0,91. Esta parte. Entonces, si el valor de beta fuera mayor a 0,91, usted utiliza esta relación. Eso no es típico, chicos. Lo típico es que el valor de beta sea muy menor
a 0,91, pero en todo caso es bueno que ustedes verifiquen para saber si utilizan la ecuación 61 o la ecuación 62. Típicamente, como les digo, la que se emplea es la ecuación 62 para lo que es el cálculo de ese factor de cobertura, digamos, que vamos a estar trabajando por ahí. Ok, está bien. Entonces, volvemos aquí, nuestra pizarra. Y entonces, con base en este valor de K que yo tengo acá, calculo un factor de cobertura, ¿verdad? Un factor de cobertura con una fórmula que ahí les doy, que usualmente es esta, ¿verdad? Bueno, no la voy a escribir toda porque no vale la pena, pero calculo el factor de cobertura y con ese factor de cobertura, entonces ya calculo la incertidumbre expandida, que sería esta por la incertidumbre estándar combinada. Como esto es una trapezoidal, las distribuciones trapezoidales, cuando usted declara la incertidumbre, tiene que declarar tres cosas. Primero, el factor de cobertura, ¿verdad? Que en una trapezoidal típicamente es menor a 2, siempre es menor a 2, ¿verdad? Luego, el tipo de distribución de probabilidad, tienes que decir que es trapezoidal y con cuál beta. Si el beta es de 1/3, si el beta es de 1/5, si el beta es de 0,16. Y la probabilidad de cobertura, que es del 95.45% en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, esa es la otra forma. Entonces, en resumen, vamos a ver, recapitulemos un poco. Recapitulemos un poco. Básicamente, cuando uno hace la estimación de incertidumbre, lo que uno calcula es una incertidumbre estándar combinada. Pero necesitamos calcular una expandida basándonos en un factor de cobertura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener ese factor de cobertura bajo dos consideraciones. La primera sería que se cumpla el teorema del límite central. Si se cumple el teorema del límite central, podríamos decir que para un 95,45% de probabilidad de cobertura, el factor de cobertura es 2. Pero cuando no se cumple el teorema del límite central, hay que analizar casos. El primero sería cuando hay repetibilidad. Entonces se calcula un número efectivo de grados de libertad y con base en ese número efectivo de grados de libertad determino el factor de cobertura y la incertidumbre expandida. Luego, el segundo caso es cuando hay un predominio de una distribución rectangular. Cuando hay un predominio, entonces usted analiza ese predominio y te das cuenta que el factor de cobertura entonces va a ser 1,65 para un 95,45% de probabilidad de cobertura. Y el tercer caso sería cuando hay un predominio de dos distribuciones rectangulares, que en este caso lo que tenemos es una trapezoidal. Estos tres casos no incluyen todos los casos. Estos son los tres casos, digamos, que en la mayoría de los casos prácticos les pueden aparecer, pero no incluyen todos los casos, chicos. Hay un montón de casos que aquí no estarían incluidos dentro de esto. Entonces, pero esos son poco frecuentes, ¿verdad? Son poco frecuentes y ya habría que analizarlos con otro nivel de detalle. Es decir, con el 95% de los problemas que vamos a enfrentarnos, esto que hemos visto aquí es suficiente, ¿verdad? Existen algunos diagramas que no sé si ustedes los han visto, pero yo quería comentarlo un poco. Se llaman los diagramas de Pareto. Solo lo que voy a hacer aquí no es explicarlos con todo lujo de detalle porque sería más de un curso de control de calidad, pero yo creo que sí es importante hablar un poco de los diagramas de Pareto. Entonces, los diagramas de Pareto explican muchas cosas de los fenómenos que ocurren en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Pareto era un señor que vivió en el siglo XIX allá en Italia, muy inteligente, que él decía que, curiosamente, él notaba un comportamiento extraño en los sistemas complejos, ¿verdad? En los sistemas o en muchos sistemas. Y él notaba, por ejemplo, que el 20, digamos, el 70% de la riqueza, vamos a ver, el 70% de la, estos son números que podrían cambiar, pero andan por ahí. El 70% de la riqueza se encontraba en el 20, en el 30%, digamos, de los individuos, por decir algo. Podría ser menos, podría ser que el 70 esté en un porcentaje menor, ¿verdad? Y el 30% de la riqueza, el restante 30, estaba en el 70% de los individuos. ¿Verdad? De repente esto nos parece muy cruel, pero así funciona, ¿verdad? Son pocos los que se quedan con una gran cantidad de riqueza.
Entonces, a esto le vamos a poner un nombre. Se llaman los pocos vitales. Los pocos vitales. Es decir, son básicamente, si usted quiere estudiar la riqueza de ese sistema, entonces estudie y quiere conocer bastante de la riqueza, céntrese solo en el 30% de los individuos. Y esto que está aquí es lo que se conoce con el nombre de los muchos triviales. De los muchos triviales. Y esto, curiosamente, se aplica en la gran mayoría de sistemas, no solo humanos, sino de todo tipo en la naturaleza, de todo tipo. Entonces, voy a darles algunos ejemplos. Ustedes podrían pensar, bueno, si yo agarro los gastos todos de mi casa, digamos, yo recibo un salario, recibo la beca o recibo, no sé, una ayuda económica, y yo trato de hacer una distribución en qué lo gasto, es muy difícil que usted lo gaste equitativamente en todo. ¿Qué sé yo? Vamos a hacer un caso hipotético. Supongamos que de todo el salario que usted recibe, un caso hipotético, solo como ejemplo para explicar un poco la regla de Pareto. Puede ser que un 50% tal vez, podríamos pensar, no sé, un 50% se te vaya pagando alquiler. Entonces esto es el alquiler. Esto es el alquiler, ¿verdad? Ok, entonces le queda solo 50% para vivir. Puede ser que de ese 50% restante, el 30% sea básicamente alimentación. Sea alimentación. Vamos a pensar que el alquiler incluye todos los servicios de agua, teléfono, ¿verdad? Luz, ahí no sé. Entonces, usted tiene alimentación, qué sé yo, podría ser que esa alimentación sea un 30%. Y luego vienen los otros gastos, sí, que usted, qué sé yo, paga, no sé, celular, va al cine, bueno, cuando se podía ir al cine, ahora yo no sé si se puede, ¿verdad? No sé, va a ir a otras cosas. Entonces usted tiene otros gastos más. La suma de todos estos forman un 20%. Pero estos de aquí es lo que nosotros llamamos los muchos triviales. Si usted eventualmente está en una situación de crisis y tiene que ver cómo reduce, un error sería empezar a centrarse en los muchos triviales para poder obtener un resultado en reducción de tu costo. ¿En qué tendrías que centrarte? En estos que son los pocos vitales. Entonces, si usted realmente quiere hacer una reducción de esos gastos, o cambia de alquiler o come menos, o busca alimentarse de otra manera, ¿verdad? Entonces, ahí es donde usted podría centrarse en poder generar un cambio importante, ¿verdad? Ahora, hay cambios, a veces a nosotros no nos enseñan a ver las cosas así. A nosotros nos enseñan a veces a centrarnos en los detalles. Y los detalles no es que no sean importantes, señores, son importantes los detalles. Pero si usted quiere realmente impactar, tenés que pensar en algo que vaya a centrarse en los pocos vitales. Por ejemplo, si usted va a hacer un análisis de energía en una planta y usted quiere demostrar que haciendo un buen análisis, o sea, haciendo una inversión adecuada, usted va a poder ahorrar energía, y resulta que usted llega y hace el balance de energía y los bombillos representan un 5% del consumo de energía, no espere que si cambia esos bombillos por bombillos de alta eficiencia vaya a haber más de un 5% de reducción en la factura eléctrica. Entonces perdemos credibilidad. Usted tiene que centrarse en aquellas cosas que económicamente te vayan a generar un ahorro importante. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan. La regla de Pareto se aplica aquí, porque así como yo hice este diagrama con varias, digamos, columnas, cada una de esas columnas podrían ser incertidumbres de medida. Entonces, puede ser que solo hayan dos incertidumbres que sean relevantes y el resto sean despreciables. Para efectos del tema de estimación de incertidumbre, tal vez les invito a pensar en esto. ¿Por qué en estimación de incertidumbre usamos una relación, digamos, de que el resto, esto que llamamos resto, son los muchos triviales? Esto sería las incertidumbres del resto, ¿verdad? ¿Por qué esta incertidumbre del resto, para que sea despreciable, dividida entre la incertidumbre de Y, que sería el 100%, tiene que ser menor a 0.3? Porque si es así,
el aporte que genera esto es menor al 5%. Vámonos así, es menor al 5% de la incertidumbre. O sea, si usted logra garantizarme que en una relación el resto entre la total es de 0,3, entonces significa que el aporte que todas esas incertidumbres del resto van a producir en una suma geométrica va a ser menor a un 5%, ¿verdad? Entonces, para eso se emplean los diagramas de Pareto, para dimensionar las cosas, para saber si algo que yo estoy haciendo, una reducción de lo que yo estoy haciendo es importante o no. Y todos los sistemas funcionan así. Si usted ve, por ejemplo, el presupuesto del Estado de Costa Rica, no sé si alguien sabe cuáles son o cuál es el rubro más importante o los rubros más importantes en los que se gasta dinero. ¿Alguien lo sabe, chicos? Tiro la pregunta ahí al aire. Digamos, de toda la recaudación que tenemos nosotros, ¿en dónde se va la mayoría de la plata? Salarios, profe. ¿En qué? Salarios. No, no es tanto. Bueno, sí, pero de los salarios digamos, hay un ministerio que es el que consume todo, la gran mayoría de lo que nosotros consumimos en este país. Y salario se gasta bastante, pero ¿en dónde exactamente? El de educación. El de educación, correcto, el de educación. ¿Cuánto de la recaudación más o menos se va en educación? ¿Alguien sabe? Un 2%, un 5%. Recuerden que el déficit fiscal es de un 6%, más o menos, ¿verdad? Pero ¿cuánto del 100% de ingresos del Estado se irían ahí? ¿Un 1, un 2, un 3, un 5? ¿Qué creen ustedes? Como 9%. No, hombre, es mucho más que eso, chicos. Mucho más. Claro, mucho más. Más o menos un 25-27% se va en todo lo que es el Ministerio de Educación Pública. Es decir, mantener las escuelas, pagar los profesores, todo el sistema que tenemos de primaria, de secundaria, colegios técnicos, todo lo que está, digamos, dentro del Ministerio de Educación Pública, se gasta más o menos la cuarta parte del dinero que el Estado le entra, ¿verdad? Profe, una pregunta solo por curiosidad. El Ministerio de Educación no contempla las universidades públicas. No, no contempla. No contempla. Las universidades públicas reciben un presupuesto aparte, que no Okay. es del Ministerio de Educación. Es autónoma, ¿verdad? No tengo ahorita el dato exacto, se los puedo averiguar de cuánto es lo que se recibe en todas las universidades públicas del Estado, porque no solo es la UCR, ¿verdad? Está el TEC, está la UNA, está esta otra universidad nueva que salió, que es la UTN, ¿verdad? Entonces, estas universidades son estatales, más todas sus sedes, sí consumen un monto importante. De ahí es donde, digamos, de hecho, de ese presupuesto, se pagan salarios, se pagan becas y se pagan lo que llaman el FES, ¿verdad? Que es para en general, entonces, se gasta por lo menos por arriba del 30% del PIB, digamos, en educación en general, digamos, contemplando la... Podríamos decir que sí, el 30% se gasta por ahí. Lo que pasa es que, digamos, en países que tienen ejército, eso no se puede hacer. Porque el ejército, depende del tipo de país, ¿verdad? Podría estar más o menos entre un 20 y 25% del presupuesto de defensa de un país. ¿Verdad? Entonces, nosotros al no tener ese gasto, por lo menos no en este momento, ¿verdad? Entonces, y esperemos no tenerlo, se han podido destinar recursos a otras cosas, ¿verdad? Entonces, ya uno dentro de un Pareto te vas dando cuenta en qué está gastando, por ejemplo, un país toda su riqueza. ¿Verdad? Entonces, ustedes pueden hacerlo y yo les invito. Este curso, chicos, yo quisiera que ustedes se lo lleven a sus vidas personales. Ya no les voy a hacer examen de esto, ni quiz, ni informe. Usted se lo lleva a su vida personal. Agarre el salario de su casa y hágale un diagrama de Pareto y te vas a dar cuenta de cosas interesantes en qué es que se gasta. Por ejemplo, es interesante hacer este ejercicio. Agarre la factura eléctrica de su casa y haga un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? De ver en qué está pagando usted más. Es decir, si el recibo de su casa le está llegando en 50,000 colones, dice, qué montón de plata, pero ¿por qué tanto? ¿En qué me la estoy gastando? ¿Será acaso en luz? ¿Será acaso en cocina? ¿Será acaso en la secadora? ¿Será acaso en la lavadora? ¿Será acaso, digamos, que como a veces hacen esto en las casas, en mi casa lo hacen? No voy a usar la secadora porque el recibo de la luz vino muy alto. Y el otro mes no la usan y sigue estando alto, porque hubo un problema tal vez de diagrama de Pareto. Tal vez no era la secadora la que estaba consumiendo más, sino tal vez las luces eléctricas o tal vez otra cosa.
Entonces, los diagramas de Pareto me permiten a mí dimensionar lo importante de lo trivial, ¿verdad? Hacer esa separación, hacer esa discriminación, en qué me tengo que centrar para poder, poder ver resultados importantes. ¿De acuerdo? Hay estados, por ejemplo, como el estado de Argentina, que tiene mucho problema ahorita en crisis, porque el estado es muy grande y demanda un gran gasto público, ¿verdad? Entonces se cree que más o menos la mitad de la gente que trabaja en lo privado tiene que pagar a la otra mitad, que es el estado, ¿verdad? Entonces mucho. Un estado de ese tipo se considera muy grande. Por ejemplo, si en la producción de un país la presencia estatal llega a más de un 30% de la producción completa, ya es un país en problemas. O sea, un país donde de todo el Producto Interno Bruto, el 30% se lo deje el Estado, ya estamos hablando de un país con un poquito de problemas a nivel de libertades económicas, ¿verdad? Entonces, hay estados donde lo que asumen es un 5%. Hay otros que asumen más de un 30%, ¿verdad? Hay estados que son súper represivos, ¿verdad? Entonces, en lo económico. Ahora, un estado puede tener muchas libertades en lo político y ser represivo en lo económico. O podría ser al revés, ¿verdad? Hay estados que son muy represivos en lo político, pero en lo económico son muy abiertos. Entonces, eso también podemos verlo a partir de los números. Cuando ustedes los quieren convencer de algo, en un proyecto, en una inversión, ustedes, no sé, se pegan la lotería y quieren invertir en un proyecto de ingeniería importante, ¿qué tienen que hacer? Buscan los diagramas de Pareto, váyanse a los datos, váyanse a los números, midan los riesgos. Entonces, para eso se utilizan estas herramientas. Había un curso, chicos, que, bueno, ahora está en maestría, pero que en algún momento yo llevé muy bueno, que se llamó control de calidad. Y en control de calidad hay mucho tipo de herramientas de este tipo que te permiten visualizar un poco de cómo se comportan los sistemas, cómo se comporta una empresa, cómo funciona el ciclo de un proyecto. Porque toda la ingeniería en general está basada en proyectos. Cuando usted llega a trabajar a la calle, no es que le van a decir, vea, señor, caballero, muchacha, calcúleme la incertidumbre expandida de tal cosa, ese es su trabajo. No, no, no es tan técnico. Simplemente usted le dicen, bueno, vamos a entrar en un proyecto. Usted se va a hacer cargo del proyecto, va a tener que manejar un presupuesto y tienes que darle seguimiento, ¿verdad? A ese proyecto y usted tiene que administrarlo. Tiene que tener una primera etapa, por ejemplo, en la que no te gastes más de la cuarta parte del presupuesto, porque si no después, cuando hay que hacer ajustes, no te va a alcanzar el dinero. Entonces, ese tipo de cosas es importante verlas desde el punto de vista de administración de un proyecto empleando este tipo de herramientas. Hay otras herramientas más que uno puede emplear, ¿verdad? Hay, por ejemplo, hay otras que se llaman los 5 porqués, que es básicamente cuando usted tiene un problema, pregúntese por qué y luego de esa respuesta vuelva a preguntarse por qué. No es que lo tenga que hacer 5 veces, pero hágalo varias veces y eso le va a permitir a usted encontrar la raíz del por qué ocurren ciertas cosas, ¿verdad? En general, la metrología va muy de la mano con lo que es el control de calidad, con lo que es la mejora continua. Si usted, digamos, trabaja en un lugar y con el tiempo no hay mejora, no hay crecimiento, hay problemas de control de calidad. La calidad es fundamental. Yo esperaría que ustedes como estudiantes hayan mejorado muchas cosas con respecto al primer año que fueron estudiantes. Es decir, uno tiene que ir aprendiendo y yo esperaría que después de este curso de metrología algo le haya quedado, ¿verdad? El curso, digamos, te va a hacer mejor persona y básicamente eso es lo que buscamos a través, digamos, de las herramientas de control de calidad. Ok, bueno, eso quería mencionarlo por ahí. No lo detallé demasiado, digamos, en el material del curso, chicos, ahí en el capítulo 3. Ya había pensado en dejarles algunos ejemplos, pero yo siento que sería dispersarse mucho. Entonces, por eso precisamente nada más lo menciono como un comentario ahí y lo dejo como una inquietud si alguien más quiere ahí, por ejemplo, aprender sobre este tema de los diagramas de Pareto y sobre análisis en general del tema de calidad, ¿verdad? La metrología tiene una ventaja, que si uno la sabe aplicar bien, y usted tiene claros los conceptos, no las fórmulas, sino los conceptos. La fórmula obviamente hay que tenerla clara, pero los conceptos, usted puede llevar estos mismos conceptos a todo, no necesariamente a ramas de ingeniería. Puedes llevarlas a ramas de tu vida personal, a la administración de tu casa, a la administración de la tarjeta de crédito, a decidir si invierte o no en un proyecto, ¿verdad? Hasta en sus vidas personales. Usted puede agarrar su vida personal y decir, de todos los problemas que yo tengo en mi vida, no sé, lo que sea, ¿cuáles son los más importantes y cuáles son los que son triviales? Y entonces usted puede centrarse en los que son importantes y hacer un cambio en su vida.
Y si el problema suyo es que no tiene trabajo, y ese es tal vez el más importante, lo demás ya no lo vas a sentir tan grande si logras conseguir un trabajo, por decir algo. Podría ser que el problema sea otro, ¿verdad? El problema puede ser que usted quiere pasar el curso de metrología y hasta ahora lo puede llevar. Entonces, bueno, te resuelva ese problema y los demás van a ser menores. Entonces, se los dejo ahí como comentario. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo estamos con esto? A esta diagrama de pared también le dicen como la regla de 80-20 o más o menos, La ¿no? regla de 80-20 también, claro, claro, le llaman la regla de 80-20. ¿Por qué le llaman 80-20? Bueno, es como modificar los porcentajes. En vez de hablar de 70-30, se habla de un 80-20 también. A veces se trabaja un 60-40 también. Hay momentos en que es un 60-40. Por ejemplo, cuando vos vas a hacer un análisis de un producto, es un 60-40. Hay un método muy interesante que se llama el QFD, el Quality Function Deployment. El Quality Function Deployment funciona así. No sé si ustedes alguna vez han notado, por ejemplo, en alguna tecnología, cualquiera, por ejemplo, en un celular o en una computadora, que conforme usted compra una computadora o un celular más moderno, tienden a ser más fáciles de emplear, más agradables de emplear. Bueno, a veces, hay excepciones, ¿verdad? Hay excepciones que se dan, pero en general es así. Mucho del cambio tecnológico se da porque de repente uno va sintiendo, mira qué bonito, lo hicieron más fácil, lo manejaron mejor. Bueno, eso es porque hay una técnica donde usted puede leer la voz del cliente y usted a través de diagramas de Pareto te vas dando cuenta qué cambios tenés que hacer un producto basado en el mercado al cual llega. Entonces, alguien que trabaje muy bien en esa parte debería estar haciendo QFD, ¿verdad? Entonces, el QFD hace que los productos cumplan mejor los requerimientos de mi cliente. Y el producto no es que le tiene que gustar al que lo produce, no. Ese es un error de concepto. Es decir, yo llego y hago la inversión y quiero vender lápices, los voy a hacer de color morado porque a Raciel le gusta el morado y no los vende. Tiene que hacerlos del color que el cliente quiera. Entonces, usted tiene que aprender a leer la voz del cliente porque él es el que te va a comprar el producto. Entonces, el QFD utiliza este tipo de reglas para mejorar muchas cosas de lo que nosotros empleamos en nuestra vida cotidiana. Pero ahí la pueden investigar. Es un tema bastante interesante y que podría dar para un curso entero. Y de hecho, hay un curso entero que se llama el curso de control de calidad, que nosotros lo damos en la maestría. Lo da una profesora muy buena, Carolina Herrera. Carolina Herrera lo da y habla mucho de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ahí se los dejo porque yo creo que es importante también conocer un poquito de ese tema. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, quisiera que viéramos un poco los ejemplos que yo les envié, discutirlos un poco, porque ya los tienen resueltos, pero yo creo que es importante discutirlos un poco, los de la práctica que les envié por ahí y ver si tal vez nos da chance al final o si no la otra semana, vamos a ver, para revisar los casos particulares del cumplimiento del teorema del límite central. Entonces, vamos a empezar por ahí. Pues voy a dejar de compartir aquí la pizarra y voy a compartirles por acá las soluciones de algunos de estos ejercicios. Empecemos con, no sé si ustedes lograron ver ahí la práctica. Tal vez empecemos viendo la práctica, ¿verdad? Porque si no, después vamos a estar un poquito perdidos. Entonces, traté de buscar aplicaciones un poquito más asociadas a ingeniería. Entonces, vean, por ejemplo, la práctica. Los ejercicios están bien bonitos. Este ejercicio, el de dureza Brinell, fue una vez, creo que ejercicio de examen de reposición. Entonces, está bien bonito para verlo. Entonces, vamos a verlo. Ese está ahí en mediación. Dice, se desea realizar la medición de la dureza Brinell de una pieza metálica de acuerdo con la norma ASTM E10. Esto es muy importante, señores. La gran mayoría de los ensayos de medición que existen en ingeniería están normalizados, pero no todos. Hay algunos que no. Y hay normas que no necesariamente, digamos, están todas compatibles entre sí. Entonces hay que verlo. Este es uno, ASTM E10. ASTM es una norma estadounidense muy buena, yo se las recomiendo. Y estas normas estadounidenses tienen ensayos de todo tipo. La ventaja de las normas ASTM es que son normas muy fáciles de aplicar en principio. Son redactadas de manera muy sencilla, no son tan complicadas, entonces me gustan mucho. Entonces, de acuerdo con esta norma, se define una escala de dureza Brinell en función de una fuerza aplicada
un diámetro de punta de acero y un diámetro de muesca. Entonces, uno lo que hace es que aplica una pelota, digamos, metálica, una punta de acero, se incrusta dentro del material en el que usted quiera hacer la medición, se genera un hueco que se llama muesca, se mide el diámetro del hueco y se mide el diámetro de la pelota con la que usted hizo el hueco. Y esa pelota tiene una fuerza que está siendo aplicada por norma y con base en esas tres variables usted puede calcular la dureza. Ahora, la dureza es interesante, tiene sus cosas raras. Vamos a ver. Primero, vean ustedes la ecuación de dureza Brinell. Yo no sé si ustedes la conocían ya de los cursos de materiales. Yo esperaría tal vez que sí, ¿verdad? Que no sea nueva. Bueno, ¿qué unidades tiene esto? Empecemos por ahí. Bueno, resulta que en el caso de la dureza Brinell, vamos a rayar esto un poquito por aquí. Hacer unas marcaciones. Esto que ustedes tienen acá es una fuerza, pero esta fuerza no se mide en Newton, se mide en kilopondio. ¿Qué es un kilopondio? Es un kilogramo fuerza. Es decir, el kilopondio es básicamente porque digamos, el kilogramo es una unidad de masa, pero ¿qué es un kilogramo fuerza? Es el peso de un kilogramo cuando la gravedad estándar es de 9,8665, es decir, que un kilogramo fuerza equivale realmente a 9,8665 newton, ¿verdad? Eso es lo que equivale un kilopondio. Es una unidad de medida que es muy conveniente en ingeniería. Ok, entonces usted mete la fuerza en kilopondios, ok, a kilogramos fuerza, y metemos los diámetros de las puntas de acero en milímetro. Dentro de la raíz, en esta ecuación, no hay tanto problema en la relación de Ds, porque esto es adimensional. Pero vean ustedes que aquí queda un D en milímetros, es decir, que esto queda en kilopondio sobre milímetro cuadrado. Y el kilopondio sobre milímetro cuadrado que nos da aquí parece de repente ser una unidad de esfuerzo, ¿verdad? Bueno, no. Resulta que a esa unidad le llamamos escala Brinell. Así se le llama, es la escala Brinell. El número que dé con esas unidades se le puso un nombre conveniente y se conoce con el nombre de escala Brinell. Entonces, la dureza, usted conceptualmente, yo no sé, bueno, yo cuando fui estudiante siempre me lo pregunté, ¿verdad? ¿Qué es en sí la dureza? Porque de repente la dureza parece ser un parámetro absolutamente arbitrario. A alguien se le ocurrió que existe la dureza, le ponemos una escala que a mí se me venga en gana y mido dureza. No es así. La dureza tiene relaciones con esfuerzos últimos, tiene relaciones con la deformación de los elementos y tiene una relación a través de unidades, tiene unidades de fuerza entre área. Yo no sé si usted sabía eso, pero la dureza tiene unidades de fuerza entre área, al menos la dureza Brinell, ¿verdad? Bueno, entonces hay una relación que se propone ahí, muy interesante. Ahora, con esta relación me permite a mí medir con una fuerza y diámetros específicos el valor de fuerza. Entonces, yo les doy una serie de características. La norma te dice que la fuerza no debe exceder un 1% de la medición, que el diámetro, digamos, de la punta de acero está calibrado y cumple con una tolerancia de más o menos 0,005 milímetros, que se utiliza un microscopio para medir la muesca y que el microscopio tiene ahí un error también máximo de una especificación. Y que para medir esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace la medición? Bueno, se hace así. Uno lo que hace es que mide, digamos, en 5 agujeros diferentes, medimos el diámetro de la muesca. Y el diámetro de la muesca puede dar valores diferentes. Entonces, aquí viene un asunto. ¿Cómo calculo el valor de la dureza Brinell basado en toda esta información y cómo la reporto con su incertidumbre expandida? Entonces vamos a ver, eso es básicamente el problema que quiero resolver. Entonces veamos la solución rápidamente. Ustedes la tienen, pero yo creo que es importante discutir ahí los detalles, ¿verdad? Ok, ¿la logran ver ahí la solución, chicos? Sí. Esta fue la que les adjunté ahí también, ¿verdad? Sí, ahí está. Entonces lo primero es hacer un diagrama de causa-efecto. El diagrama de causa-efecto, ¿cómo se construye? Usted construye la dureza Brinell y luego las variables de las que depende. Fuerza, diámetro de muesca y diámetro del microscopio. Y además una incertidumbre por repetibilidad. ¿Por qué? Porque usted básicamente tiene 5 diámetros. El promedio de los diámetros da 3, pero no vamos a calcular una dureza con el promedio de los diámetros. Esto ya lo hablamos. Usted lo que hace es que
para cada uno de los valores que usted tiene de diámetro, vas a calcular un valor de dureza. Es decir, para este diámetro tengo esta dureza. Para este diámetro tengo esta dureza. Y así sucesivamente. Es decir, utilizando esta relación que yo tengo aquí de la fórmula que me define la dureza en función del D, para cada de ello calculo un valor de dureza y el promedio de las durezas es este y la desviación estándar de las durezas es 23,4. Y entonces por eso aquí hay una desviación estándar asociada a 23,4 HB. Le puse HB porque es la escala de dureza Brinell, hardness Brinell, ¿verdad? Luego, el error, como es de un 1%, el 1% de 3.000 kilopondios, que es la fuerza nominal que te dice la norma que hay que aplicar, son 30. Y las tolerancias, como las vimos, son las tolerancias tanto del diámetro de la muesca como el diámetro de la pelota, digamos, del microscopio y de la esfera de acero. Entonces, ahí tengo identificadas 4 fuentes de incertidumbre, una asociada a cada una de las 3 variables, más la incertidumbre de repetibilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando usted lo que tiene en una incertidumbre es solamente un rango de un más menos algo, tenemos que asignarle a ese tipo de distribución un nombre y es la distribución rectangular. Es decir, si yo lo único que sé de una fuerza, por ejemplo, es que son 3.000 kilopondios más menos 30, esos más menos 30, si no me dicen más información adicional, los voy a considerar como una distribución rectangular. En general, los más menos con respecto a tolerancia son distribuciones de forma rectangular. Y la repetibilidad, en cambio, es una distribución normal, porque ya lo estuvimos hablando, porque de alguna manera usted espera que esos datos sean tomados de forma aleatoria y por lo tanto lo mejor es modelarlo como si esto fuera una distribución normal, ¿verdad? Muy bien, calculamos cada incertidumbre. Cuando usted tiene más menos y son distribuciones rectangulares, básicamente la incertidumbre estándar se obtiene dividiendo cada incertidumbre entre raíz de 3, ¿verdad? Como lo pueden ver aquí. Porque es una distribución rectangular, obtenemos la incertidumbre de la fuerza, la incertidumbre de los diámetros y en el caso de la repetibilidad es la desviación estándar entre el número de datos que son 5. ¿Lo ven? Son 5. Entonces por eso se divide entre raíz de 5. Esto de aquí va a tener 4 grados de libertad, ¿verdad? Esto de aquí en cambio tiene un número de grados de libertad infinito porque son distribuciones rectangulares, ¿verdad? Infinito. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Sí? Con respecto a la UREP, digamos, usted dice que siempre se modela como una distribución normal, pero, digamos, ¿siempre se considera así o tenemos que hacer, digamos, en caso de que yo haga una serie de repeticiones de la medición aleatoriamente, voy a tener que hacer una prueba para poder justificar que sigue una distribución normal o asumo por el teorema de límite central que siempre va a seguir una distribución normal? Ok, bueno, esa es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta. La primera vez en 20 años que me la hacen, ¿verdad? Sí, realmente lo que se hace ahí es que se asume o se considera, se supone que cumple el teorema del límite central. ¿Por qué razón? ¿Por qué no hacemos una prueba para probar si son normales? Porque en la mayoría de los casos resulta que los datos que yo tengo son muy limitados. Tengo una cantidad muy pequeña de datos y probar que esos datos son normales se vuelve muy difícil o muy poco confiable realmente. Las técnicas están, pero cuando las muestras son muy limitadas, eso es muy poco confiable. Ahora, eso siempre y cuando usted tenga un conjunto de datos totalmente aleatorios. Ahora, hay otros modelos, digamos, esta no es la única forma de hacerlo. Hay un modelo, por ejemplo, que una vez me lo comentaba un colega mío, que es tomar el valor máximo y mínimo y considerar que sigue una distribución rectangular. Eso se puede hacer cuando usted tiene, por ejemplo, cierto ruido electrónico, donde usted sabe que el valor oscila entre esos dos, pero tiene solo un máximo y un mínimo. Entonces ahí no puedes considerar que esto sigue una distribución totalmente normal. O, por ejemplo, en modelos de gradientes, donde a veces hay un cambio y empieza a variar. Empieza a variar a veces de forma sinusoidal. Ese modelo no sirve. Pero si los datos son totalmente aleatorios, o por lo menos usted puede considerar razonablemente que son aleatorios, no es necesario que haga ninguna prueba, sino que lo considera normal per se, digámoslo así. ¿Está bien? Gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, entonces, bueno, usted calcula las incertidumbres. Ahora, hay que sumar estas incertidumbres para calcular la incertidumbre de la dureza Brinell. ¿Cómo la sumamos? Con la ley de propagación de incertidumbres. Aquí está, vamos a brincar bien.
para adelantarme a la ley. Es esta que está aquí, chicos. Es esta que está aquí, que dice ahí que es básicamente la incertidumbre de la fuerza, la incertidumbre del diámetro y la incertidumbre de la repetibilidad, de los dos diámetros y la repetibilidad. Esta, vean que no tiene coeficiente de sensibilidad, porque están las mismas unidades de la dureza, pero las otras sí necesitan de un coeficiente de sensibilidad, porque hay una función de la dureza en función de fuerza y los diámetros. Ahora, hay que evaluar estos coeficientes de sensibilidad. ¿Cómo los evalúo? Bueno, tomamos la función que yo les estoy dando aquí de dureza Brinell, ¿la ven? Y hacen las derivadas analíticas, como ustedes lo hicieron en cálculo 1, digamos, la derivada parcial de B con respecto a F, con respecto a D mayúscula y con respecto a D minúscula. Entonces, eso es más un trabajo algebraico. Aquí está el primero, ¿verdad? Nos da este valor. ¿Con qué valores lo sustituyo? Esto es muy importante. Ok, ¿qué valor de D voy a usar, por ejemplo, mayúscula? D, el valor de 10 milímetros. ¿Qué valor voy a usar en D minúscula? Si yo tengo aquí 5 valores de D minúscula, bueno, el promedio de ellos. El promedio, aunque usted no usa el promedio para calcular la fuerza, sí usa el promedio de ellos para calcular el coeficiente de sensibilidad y nos da el coeficiente. El coeficiente tiene unidades. Cuando ustedes me vayan a resolver esto en sus exámenes, sus tareas, me le van a colocar unidades. Si no tiene unidades, es muy difícil revisar si eso está bien o no. Entonces, esto tiene que tener unidades. Las unidades son dureza, que es lo que está en el numerador de la derivada parcial, entre fuerza, que es kilogramos fuerza. Esas son las unidades. Si usted procede de la misma forma y calcula la derivada parcial con respecto a D mayúscula, aplicas toda la regla de la cadena, te va a dar ahí un valor que es 2,002 Brinell por milímetro, ¿verdad? Y si aplica esto también para la derivada parcial con respecto a D minúscula y hace los cálculos, le va a dar menos 283 HB sobre milímetro. El coeficiente de sensibilidad puede ser negativo. No se preocupe por eso. Sí tiene un significado. Cuando el coeficiente de sensibilidad es negativo, significa que de alguna manera la dureza disminuye con el aumento de esa variable. Es decir, que si el valor de D chiquitito, que está aquí, D pequeño, D minúscula, es más grande, es porque la dureza es más baja. Es decir, si usted logra hacerle un hueco más grande a la placa, es porque es menos dura, tiene menor dureza. Eso es lo que significa que este coeficiente le dé negativo, ¿verdad? Usted combina esos coeficientes y tiene la incertidumbre estándar combinada, que es 12,69. Ojo, aquí algo importante, y esto no quiero que lo pasemos desapercibido, señores. Esto que usted tiene aquí es la contribución de multiplicar el coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre estándar. Esto que usted tiene aquí, multiplicado, que es el coeficiente de sensibilidad por el diámetro, le da este otro valor. Y aquí también, ¿verdad? Le da negativo, pero como al final se va a elevar al cuadrado, yo le quité el negativo. Y esta es la repetibilidad. Okay, muy bien. Vemos que hay 4 contribuciones. No hace falta hacer un Pareto así muy grande para ver cuál de esas 4 contribuciones es la que más predomina y cuál podría ser despreciable. Vean que, por ejemplo, el diámetro del microscopio, el D mayúscula, no es, digamos, no aporta una incertidumbre significativa. Entonces, para efectos del cálculo de incertidumbre, esta incertidumbre, a pesar de que hay que calcularla, la consideramos despreciable. Esta de aquí la vamos a considerar despreciable. Las otras no necesariamente. Usted podría evaluar si son o no son despreciables. Ahora, vean que aquí hay una incertidumbre por repetibilidad. Esa incertidumbre por repetibilidad me está dando 10,46 y es no despreciable, es importante. Por lo tanto, yo calculo la fórmula asociada al número de grados efectivos de libertad. Como las incertidumbres que yo tengo, todas son de infinito número de grados de libertad, excepto la repetibilidad, dentro del denominador, yo coloco aquí, en esta relación, solamente la incertidumbre por repetibilidad, sin coeficiente de sensibilidad porque no tenía. ¿Verdad? Entonces, calculo esto, la fórmula de Welch, esta es la combinada estándar, esta es la repetibilidad, redondeo me da 8, redondeo hacia abajo, con 8 grados de libertad y un 95,45% de probabilidad de cobertura. Tengo el factor de cobertura, 237, y el producto de esto me da 30. Los 30 HB es la incertidumbre expandida. Una incertidumbre expandida
y esto es muy importante, no debe tener más de 2 cifras significativas. No puedo añadirle decimales a ese 30 porque ya el 3 y el 0 del 30 lleva 2 cifras significativas. Por lo tanto, el reporte tiene que tener esa consistencia. A pesar de que yo aquí en el promedio, cuando lo había sacado, me había dado 415,41, yo no debo reportar el 41, porque para que tenga consistencia decimal, esto si no tiene, si la incertidumbre no tiene decimales, el mensurando no tiene por qué tenerlas. El mensurando puede tener 2 o más cifras significativas, 3, 4, 5, las que sean necesarias, pero sí tener la consistencia decimal. Y siempre dentro del reporte indicar el factor de cobertura, que es 237, el tipo de distribución de probabilidad, que como me dio 8 grados de libertad, ustedes estudien con 8 grados de libertad, y la probabilidad de cobertura, ¿verdad? Bueno, ese fue un ejercicio de examen, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Entonces, más o menos a qué se podrían enfrentar por ahí, ¿verdad? ¿Cómo lo ven, chicos? Céntrense bien en los conceptos. Eso es lo que yo les recomiendo. Sepan cómo asignar una distribución rectangular, qué debo hacer, cómo calcular los grados de libertad. En fin, ahí está para que lo estudien, ¿verdad? Profe, Dígame. cuando yo quiero como expresar una incertidumbre, Sí. siempre tengo que fijarme entonces en el orden de magnitud de las otras. Tiene que fijarse en el orden. ¿Sí? No hay una regla como general en donde yo pueda decir como, ok, bueno, según esta regla o este valor mínimo, yo puedo despreciar esta, sino siempre es como un criterio más personal. No tan personal, porque sí hay un criterio claro que es que, en este caso, digamos, en este caso sería que la suma de todo este resto me dé menos del 30% de la combinada. Es más, hagámoslo. Si usted, digamos, tiene estas 3 incertidumbres, vamos a hacerlo así. Vamos a, digamos, por decir algo, sumar estas 3 incertidumbres de aquí, porque yo quiero ver si son o no son despreciables, ¿verdad? Entonces yo llego y digo, voy a hacer la raíz cuadrada de 239 cuadrado, 239 cuadrado más .058 cuadrado más 677 cuadrado. Eso me da 718, chicos. Esto me da 7,18. Entonces yo quiero ver si esto es despreciable, Carlos. Entonces yo divido 7,18 ¿entre qué? Entre la combinada, que es entre 12,69. Resulta que si yo divido el resto entre 12,69, me está dando como resultado 0,57. ¿Cómo interpreto eso? Que estas 3 no son despreciables. Ese es el criterio. Para que sean despreciables, la relación entre lo que yo considere despreciable y no despreciable tiene que ser como máximo 0,3. Entonces, ¿qué podría ser que está ocurriendo ahí? Podría ser que tal vez las que son despreciables sean solo estas 2 de aquí. Sean solo estas 2. ¿Me explico? Entonces yo ahora puedo repetir el cálculo solo con esas 2. Si yo calculo esas 2 de ahí, 239 cuadrado más .058 cuadrado, me da 239. Porque esta es casi que despreciable, ¿verdad? Y si yo divido 239 entre 12,69, me da 0,19. Significa que estas 2 de aquí sí son despreciables, ¿lo ven? Entonces, en este ejercicio, las 2 despreciables fueron las 2 primeras porque el criterio que yo estoy utilizando es que lo que yo considere despreciable entre la combinada estándar debe ser menor a 0,3. Entonces, sí hay un criterio. ¿Qué predomina entonces en este ejercicio? Una repetibilidad, que sería esta de aquí, y la incertidumbre, curiosamente, asociada al diámetro D, al diámetro pequeñito, no al diámetro del microscopio. Esas 2 son las incertidumbres más importantes. Entonces, como hay una repetibilidad que no es despreciable, calculamos los grados de libertad. Pero ese sería el criterio, don Carlos, entonces. No sé si respondo tu pregunta. Sí, profe. Está bien, ok. Muy bien, ahora veamos el segundo ejercicio, chicos. Vamos a ver el segundo ejercicio. Para eso, quiero compartirles primero el enunciado, para ir en orden, ¿verdad? Para entenderlo bien. Entonces, el segundo, creo que lo vemos, ¿verdad?
se llama barómetro de mercurio, ¿verdad? Entonces dice que para determinar la presión atmosférica de un recinto se usa un barómetro. Entonces probablemente ya a estas alturas de su vida lo saben. Para medir lo que llamamos presión atmosférica, el método más práctico que hay es un barómetro. Entonces usted lo que hace es que mide la densidad del mercurio, digamos, la gravedad local y la altura de la columna de mercurio. Eso es lo que hacemos. La altura nos dio 683, aquí está, milímetros, ¿verdad? Y lo hacemos con una regla que tiene una división de escala de 1 milímetro. Usted le pega una escala de 1 milímetro y ahí lo puede ver. Está el certificado de calibración. Este certificado muestra información donde nos dice el valor patrón, la indicación del instrumento y el error de indicación. Y además la incertidumbre expandida. Si usted se va a buscar, por ejemplo, 683 en el certificado, no hay ninguna indicación del instrumento que ande exactamente en 683. Sabemos que anda entre 650 y 700, anda por aquí en medio de estas dos. Y el error de indicación va a andar en medio de estos dos valores y la incertidumbre en medio de estos dos. Entonces vamos a utilizar un principio que se llama el principio de máxima entropía. El principio de máxima entropía nos dice que para calcular la incertidumbre de calibración, usted va a tomar el mayor error de indicación en el intervalo, que sería 0,1 milímetros, era el valor absoluto. Si esto fuera negativo, le pone el valor absoluto. Y le suma la incertidumbre expandida máxima en ese intervalo. Eso nos da como resultado, entonces, 0,3 milímetros, ¿verdad? Nos da 0,3 milímetros. Y entonces decimos que la incertidumbre expandida que obtengo de este certificado, que siempre es la suma del error más la incertidumbre, es de 0,3 milímetros con un factor de cobertura que aquí nos lo indica que es K igual 2. ¿Ok? Es el factor de cobertura para una distribución normal. Así se debe leer un certificado de calibración. Muy bien, además yo les doy los valores de densidad del mercurio y de gravedad local. Y me piden calcular la presión atmosférica y reportarla con su incertidumbre expandida. Entonces vamos a irnos a la solución. Si ustedes ven la solución, a ver si la logro proyectar. ¿La logran ver ahí, chicos? Barómetro de mercurio, sí. Parece que sí, ¿verdad? Ok, bueno, si no se ve me avisan, pero ahí está. Entonces, ahí ustedes pueden ver en esta solución que se hace un diagrama de causa-efecto. Igual, aquí lo que iría la densidad, vamos a hacer algunas anotaciones, tal vez para que quede un poquito más claro este diagrama, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto es densidad y esta parte de aquí es el error máximo tolerado, digámoslo así. Este MT yo le puse error máximo tolerado y nos dice que es 60 kilogramos por metro cúbico, que es básicamente el enunciado. La calibración, que ya explicamos, 0,3 milímetros con K igual 2. Y además hay una división de escala. ¿Por qué hay que incluir la división de escala? Porque la calibración no incluye la división de escala con la que yo estoy midiendo la regla. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo? Porque la incertidumbre que me está reportando es muy pequeña. Una incertidumbre de 0,3 milímetros se debe probablemente a que el laboratorio que calibró empleó un equipo de muy alta precisión que no es el mismo que yo estoy utilizando para medir con el barómetro. Entonces es importante incluir la división de escala. Y este valor de aquí es básicamente asociado a la gravedad local. Tal vez esto podríamos llamarlo, no le puse nombre, pero le podemos llamar error máximo. Error máximo, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces calculamos esas incertidumbres. Vea que en general todas son rectangulares excepto la de calibración. Entonces dividimos 60 entre raíz de 3. La incertidumbre de gravedad local entre raíz de 3 para sacar el estándar. Ojo que en el caso de la división de escala no se divide entre raíz de 3, sino entre raíz de 12. Eso está explicado en el material, porque en material capítulo 2, capítulo 3, porque básicamente es un intervalo que va desde un mínimo hasta un máximo. Entonces las resoluciones de divisiones de escala no se dividen entre raíz de 3, sino entre raíz de 12. Estas dos se suman geométricamente, es decir, la raíz de la suma de los cuadrados para obtener la incertidumbre de H, y aplico la ley de propagación. Ahora,
Aquí viene un asunto importante. Como esta función de medición está conformada por básicamente productos ρ por G por H, yo puedo utilizar la versión de la ley de propagación de incertidumbre que me establece la suma de incertidumbres relativas. Entonces tomo cada una de estas incertidumbres entre su propio mensurando, las cuantifico, son estas tres incertidumbres relativas, las sumo y me da esta incertidumbre relativa de 0,02746. Paso la P, la presión a multiplicar, que yo la calculé aquí, el valor de ρ por G por H, ¿verdad? Me da 90.493 pascales, lo convierto a hectopascales, lo multiplico y me da 2,49 hectopascales. Esa sería la incertidumbre estándar combinada de la presión, utilizando la ley de propagación de incertidumbres para suma de incertidumbres relativas. Ahora, de estas tres incertidumbres relativas, si uno se pone a analizarlo, solo estas dos son despreciables. ¿Por qué? A ver, esta primera es rectangular y esta es rectangular. Esta de H, que proviene de la combinación de dos rectangulares, de una normal, perdón, y una rectangular, no sigue esta trapezoidal. Esto es un error. Esto es un error. Esto de aquí lo que sigue no es una trapezoidal, porque la incertidumbre de H es normal y digamos, la de la calibración es normal y la división de escala es rectangular. Esto realmente es aproximadamente una normal. Más o menos, ¿verdad? Entonces ahí para que lo corrijan. Aunque eso no nos afecta el resultado, porque resulta que si yo considero estas dos de aquí, esto es despreciable. Si yo hago la suma geométrica de estas dos incertidumbres relativas, yo también puedo aplicarla en incertidumbres relativas, me da 0,17, por lo que aportan es un 1.5%, es menor a 0.3. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Al ser estas dos despreciables, entonces la que predomina es esta primera. Y como predomina una rectangular, porque las otras son despreciables, yo no puedo utilizar un factor de cobertura K igual 2. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que utilizar el concepto de predominio de una distribución rectangular. Entonces tomo la probabilidad de cobertura por raíz de 3 y eso me da 1,65, que es el factor que habíamos hablado para una distribución que es de tipo rectangular. Cuando tomo este factor de cobertura, lo multiplico por la incertidumbre estándar, me da como resultado una expandida de 4,1 hectopascales rectangular y el reporte, para que tenga consistencia con cifras decimales, solo lo dejo con un decimal para que tenga dos cifras significativas y en consistencia decimal con la presión. Vean que ustedes tienen que reportar el factor de cobertura, 1,65, la probabilidad de cobertura y el tipo de distribución, que aquí sería una distribución rectangular. ¿Qué es lo importante en este ejercicio? Que usted no me use K igual 2. Que usted sepa analizar bien que ahí predomina una distribución que no es normal. Pero básicamente es eso. No sé cómo lo ven. Ese también fue de examen, chicos. Un poquito más fácil, pero conceptualmente había que dominarlo ahí bien. ¿Estamos? ¿Preguntas? Ok. Veamos el tercero, rápidamente. Y bueno, ahí ustedes pueden ver el tercer ejercicio. El tercer ejercicio también fue de examen, dice así. Se tiene un triángulo rectángulo cuyos catetos fueron medidos con una regla de división de escala de 1 milímetro, como en el laboratorio, ¿verdad? De manera que usted puede resolver cada 0.5 milímetros. Eso ya lo hemos hablado la vez pasada. Si usted tiene 2 milímetros seguidos, digamos, si usted tiene valores en una regla, digamos, en una regla, aquí usted tiene la regla, aquí tiene el valor de 1 milímetro y aquí el valor del otro milímetro, y el objeto que usted va a medir le quedó aquí. Usted dice, ¿cómo hago ahora? O mido 4 milímetros o mido 5 milímetros. Entonces aquí, no puedes asegurar que está exactamente en el centro, pero usted reporta 4,5 milímetros. Aunque no haya ninguna indicación en medio, porque usted sabe que en el fondo es como que esto fuera una distribución rectangular con 0,5 milímetros, más o menos 0,5 milímetros. A eso se refiere que usted resuelve a 0,5 milímetros. Esto puede, aunque no lo diga, tomar un valor en medio si quedara cercano a un valor central ahí, ¿verdad? Entonces usted realizó las mediciones, los catetos del triángulo rectángulo
midieron 100 y 200, usted nada más midió los catetos y suponga que para este caso específico el ángulo, digamos, recto, la incertidumbre del ángulo recto es despreciable. Es decir, usted puede suponer que es perfectamente rectángulo. Entonces nos piden calcular área, perímetro y les dejo ahí como práctica el valor del ángulo interno, ¿verdad? Entonces vamos a ver la solución propuesta, ¿verdad? La solución propuesta. Entonces la solución propuesta es esta. ¿Vale? Entonces usted tiene el triángulo, calcula el área, ¿verdad? Que es base altura entre 2, da 10.000 milímetros cuadrados. Como usted está midiendo con una regla, la incertidumbre única que podemos considerar basada en la información de este problema es 1 milímetro entre raíz de 12, que es la resolución y que es igual para A y B. Podríamos utilizar la ley de propagación de incertidumbre para calcular la incertidumbre de A, ¿verdad? Eso nos da un cierto valor de incertidumbre relativa por el área, nos da 32,28 milímetros cuadrados, se hace exactamente igual que el problema anterior, ¿verdad? Pero como ahí usted lo que tiene son una convolución de dos distribuciones rectangulares, hay que calcular un beta. Ese beta lo podemos calcular a partir de las incertidumbres relativas, la diferencia entre la suma, ¿lo ven? Ese beta nos da 1/3 y con base, digamos, en la relación P menos 2P que nos da 0,91, podemos concluir que la fórmula correcta para emplear, digamos, el factor de cobertura para determinarlo nos da este valor. El factor de cobertura es 1,86 aproximadamente por la incertidumbre estándar. Nos da a nosotros 60 y este quedaría como el reporte, ¿verdad? Sin decimales para que tenga dos cifras significativas, indicando el factor de cobertura, indicando el tipo de distribución con su beta respectivo e indicando la probabilidad de cobertura, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente. Este problema es un problema en el que predominan dos rectangulares. Entonces, el resultado que usted tiene es una trapezoidal. ¿Ok? Uno podría hacer lo mismo para el perímetro, nada más que la función de medición es A más B más raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿verdad? Y aplica exactamente lo mismo, pero con coeficientes de sensibilidad, ¿no? Calculamos los coeficientes, calculamos la combinada, con cada una de las dos contribuciones el beta, con el beta el factor de cobertura y con eso la expandida. Entonces ya tenemos también el valor del perímetro. Vean que el perímetro se reporta solo con un decimal, tanto la incertidumbre como el perímetro, para garantizar que aquí hay dos cifras significativas. ¿Ok? Y les dejo como tarea ahí calcular el ángulo. El ángulo no está aquí calculado, pero nada más les advierto que las derivadas parciales, digamos, del ángulo, dan en radianes. Entonces, ustedes, si quiere reportar el valor del ángulo en grados, tenés que hacer las respectivas conversiones, ¿verdad? O bueno, puedes reportarlo en radianes, pero si quisiera reportarlo en grados, pues tenga cuidado con eso. Ok, cualquier cosa ahí me pueden consultar dependiendo cómo sientan esa parte por ahí. Yo voy a estar dando la consulta esta semana en viernes en la tarde, chicos. Yo les escribo un correíto. Entonces, cualquiera que necesite la consulta, lo hacemos a través de Zoom. Yo me conecto más o menos como después de las 4 sería, ¿verdad? Después de las 4 y como hasta las 6 de la tarde estaría dando la consulta para ver cómo les ha ido ahí con la tarea. Muy bien. Quiero ver el otro problema. El otro problema de una vez que sería este de acá, ¿verdad? Este de acá, el enunciado son solo 2 líneas, pero la solución me parece que es bastante interesante. Dice así: se tiene un triángulo rectángulo en el que sus 3 lados miden 100 milímetros más menos 0,5 milímetros. Es decir, usted construyó el triángulo, midió con una regla y entonces nos piden la medida de los ángulos internos y reportarlos con su respectiva incertidumbre. Bueno, el triángulo obviamente es equilátero. Por lo tanto, el ángulo es obvio que es 60 grados. Digamos, para eso no esperen que yo les dé nada. O sea, eso es algo que usted tiene que saber, ¿verdad? Es algo que usted tiene que saber. Entonces, déjenme ver si estoy compartiendo la pantalla correcta. Ahí está. ¿Ven el triángulo, verdad? Entonces, usted llama a los lados ABC, ¿verdad?
Utilizamos la ley del coseno que ustedes ven desde mecánica 1, ¿verdad? Entonces ya es bastante conocida, que es que el cateto opuesto al cuadrado son los otros, o el lado opuesto al ángulo del cuadrado es la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de ellos por el coseno de ángulo. Despejamos el coseno, despejamos el zeta y obviamente el ángulo es 60. Si usted sustituye A, B y C, ahí le va a dar 60. Las incertidumbres de A, B y C son iguales. Calculamos los coeficientes de sensibilidad de zeta con respecto a B y a C, utilizando lo que ya ustedes saben de derivación. Sabemos que al ser 3 incertidumbres que son rectangulares y ninguna de las 3 es despreciable, que lo pueden confirmar, entonces eso sigue aproximadamente una distribución normal, por lo tanto el K es 2. Ustedes pueden hacer aquí el análisis para ver si hay alguna despreciable, pero se van a dar cuenta que no, ¿verdad? Ninguna menor al punto 3. Entonces, si usamos un factor de cobertura K igual 2 y calculamos la incertidumbre estándar, eso nos da 0,00408 radianes, pero pasado a grados es 0,234. Por 2 es 0,47 y ahí tenemos básicamente la respuesta, que es el ángulo con su respectiva incertidumbre, aquí con 2 decimales para que tenga consistencia, factor de cobertura K igual 2, distribución normal y 95-45%. Bueno, ese era el ejercicio, ¿verdad? Ese también fue de examen. Entonces, ustedes pueden ver ahí, este caso cumple más bien que sí se cumple el teorema del límite central. El anterior era el predominio de dos rectangulares, ¿verdad? Y el anterior a ese había sido el predominio de una rectangular, ¿verdad? Entonces, ese era ese ejercicio por ahí. Ok. ¿Cómo estamos? ¿Hasta ahí, chicos? No, revísenlos ahí, ¿verdad? La idea es, por eso se los envío como solución ahí bastante detallada. Quisiera concluir hoy con estos ejercicios particulares que están por acá, que yo creo que vale la pena que los veamos, ¿verdad? Son, digamos, estos ejercicios son casos particulares que son muy importantes, digamos, en el análisis de incertidumbre. Entonces vamos a verlos. El primero de ellos tiene que ver con lo que llamamos incertidumbres totalmente correlacionadas. Entonces vamos a ver, son 10 resistores, cada uno con una resistencia nominal de 1000 ohms. Son calibrados comparándolo contra un resistor RS, o sea, valor patrón de 1000. Es decir, usted quiere calibrar un resistor. Entonces usted tiene el resistor que quiere calibrar y lo compara contra otro que tenga la misma magnitud, pero menos incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre que usted tiene en la comparación es de 10 miliohms, o sea, la milésima parte de un ohm. Los resistores son conectados mediante cables despreciables para, digamos, de resistencia despreciable, con el fin de obtener una resistencia patrón nominal de 10 kilo ohms. Es decir, usted agarra 10 resistores y los coloca en serie. Entonces, ¿cuál es la incertidumbre de esa resistencia patrón que usted está creando con esos 10 resistores calibrados? Entonces, vamos a ver cómo resolver eso. Vamos un poco ahí a la parte conceptual. Entonces, vamos a crear una nueva pizarra ahí, ¿verdad? Y vamos a pensar en lo siguiente. Y ustedes entonces, en resumen, tienen un resistor patrón, que lo vamos a llamar RS, que tiene un valor de 1000 ohm, ¿verdad? Ese es el patrón. Y tiene 10 resistores del R1 hasta el R10, que todos tienen un valor de 1000 ohm. Pero usted solamente tiene un resistor patrón para calibrar esos 10. Usted llega y los calibra. Como los calibró contra el mismo patrón, quedan correlacionadas las variables. Entonces, la incertidumbre, digamos, como usted va a crear una resistencia de referencia, que es igual a la suma de R1 hasta R10, entonces la incertidumbre de esa resistencia de referencia, uno podría haberse tentado a pensar que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todas las resistencias, pero eso no es cierto, sino que es la suma aritmética de todas las resistencias. Como cada una de estas resistencias o este proceso de comparación tiene una incertidumbre de 10 miliohms, que es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que cuando usted conecta las 10 resistencias en serie,
Entonces, no es que tiene que ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado más 10 miliohms al cuadrado, no. Es la suma geométrica porque son variables correlacionadas, porque el mismo patrón que tenemos acá lo estamos empleando para calibrar todas las resistencias. Entonces, estos son magnitudes correlacionadas y cuando son correlacionadas simplemente suma 10 veces el valor de incertidumbre, es decir, que sería una suma aritmética de valores de incertidumbre, 10 por 10 miliohm, eso nos da 1000 miliohm, que en ohm sería 0,1 ohm. Es decir, que la incertidumbre de la referencia es de 0,1 ohm. Es decir, el patrón conformado por todas las resistencias va a ser 1000 ohm, pero la incertidumbre de ese patrón es de 0,1. Y ese 0,1 es la suma de todas las incertidumbres, no es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Eso se llama entonces el caso de magnitudes totalmente correlacionadas, que se utiliza mucho por aquí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. El segundo ejercicio, chicos, de esta misma práctica, no lo voy a resolver aquí porque ya resolví uno muy similar. Pero igual tratan de hacerlo, del volumen del cilindro, ¿verdad? Yo lo que les voy a dar sí es la respuesta para que la comparen. Eso sí me parece que es importante para que la tengan ahí, pero no lo voy a resolver ahorita aquí. Ese no. Pero voy a darles la respuesta. Entonces, para el caso del ejercicio 2, que ese sí traten de hacerlo ahí. Importante que lo estudien. Vea que después aparece en el examen y usted no se lo estudió, es un colerón, ¿verdad? Entonces, el volumen de ese cilindro es 1534 más o menos 29 milímetros cúbicos con un factor de cobertura K igual 1,86, una distribución trapezoidal con un valor de beta de 1/3, ¿verdad? O sea, 0,333 y con una probabilidad de cobertura del 95.45%. Esa sería la respuesta para que ustedes lo resuelvan por ahí, ¿verdad? Ok, y quisiera ya terminar hoy con el último ejercicio de la práctica, que es este. Veamos. Dice así, es un ejercicio interesante. Considere dos incertidumbres UA y V homogéneas en unidades, es decir, que no necesitan coeficientes de sensibilidad. Todas ellas relacionadas a un mismo mensurando. Se sabe que A corresponde a la incertidumbre por evaluación tipo A. Tipo A es que se calcula por repetibilidad, con análisis estadístico de datos, ¿verdad? A partir de un número n de réplicas. Y una V que se estima por el método de evaluación tipo B, determinada a partir de las fuentes de incertidumbre con niveles de credibilidad altos. Es decir, que el número efectivo de grados de libertad es infinito. Entonces, se sabe que la incertidumbre de B tiene una magnitud de al menos del doble de A. Calcula el número de réplicas que se requieren para reportar la incertidumbre expandida con una probabilidad de cobertura del 95.45% y un factor de cobertura K igual 2 sin cometer un error mayor que el redondeo de la incertidumbre de dos cifras significativas. Sugerencia: para que el error de una cantidad numérica de dos cifras significativas sea despreciable, esta debe ser menor a 1% de la magnitud numérica. Bueno, de repente el problema puede parecer algo enredado, pero yo creo que vale la pena por lo menos darle un acercamiento, ¿verdad? Y bueno, ya uno después con calma puede ir digiriéndolo mejor, ¿verdad? Cuando usted de repente sienta un problema muy complicado, así, léalo con calma, no corra y va a poder resolverlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver. El problema que nos dice a nosotros, nos dice que hay dos incertidumbres A y B, es decir, que vamos a definir que hay una combinada, no nos lo dicen, pero la vamos a definir, que es la incertidumbre del método tipo A cuadrado, que viene de la repetibilidad, y la incertidumbre tipo B. Bueno, eso es lo que tenemos. Muy bien. Luego, nos dicen que la incertidumbre tipo B es al menos
2 veces la incertidumbre de A. Bueno, entonces tomemos ese caso. El caso límite, que es cuando es el doble. Es el caso límite. Si usted toma esos dos casos, entonces la incertidumbre de X que usted va a tener aquí es sustituir esto acá en B, ¿verdad? Entonces sería, vamos a ver, sustituyámoslo, sería UA cuadrado de X más esto, digamos, metido en B queda al cuadrado 4 por U cuadrado de X de A, ¿verdad? Lo suma, daría 5, entonces quedaría incertidumbre de X multiplicada por la raíz de 5, ¿verdad? Esa sería la incertidumbre combinada estándar en el caso en que se cumpla que la incertidumbre de B sea el doble de la de A. Entonces ahora vamos a calcular los grados de libertad. Para eso recordemos cómo estaba lo de los grados de libertad. Para A, los grados de libertad son n-1. Pero para B, como es de mucha credibilidad, vamos a considerar que son infinitos. Por lo tanto, la fórmula de Welch-Satterthwaite me dice a mí que los grados efectivos de libertad son la combinada a la cuarta, es decir, esta incertidumbre U de X a la cuarta potencia, entre la incertidumbre de A a la cuarta potencia, pero dividida entre n-1, y la incertidumbre de B a la cuarta potencia, pero esto va dividido entre infinito, por lo tanto este término vale 0. Como esto de aquí es raíz de 5 por incertidumbre de X, verán, esta incertidumbre es incertidumbre de A. Ahí me faltó la A, ¿verdad? Entonces usted lo sustituye aquí y lo que va a tener es lo siguiente, raíz de 5, incertidumbre de A a la cuarta potencia por n-1, dividido entre incertidumbre de A a la cuarta potencia de X. Estas se van a cancelar y nos dice que el número de grados de libertad tiene que ser igual entonces a 25, que es raíz de 5 a la 4 por n-1. Ahora, como me dicen a mí que no debe cambiar en el redondeo más de un 1% y el factor de cobertura es 2, yo sé que cuando baja el número de grados de libertad, lo máximo que yo me puedo, digamos, permitir es que sea 2,02. ¿Por qué 2,02? Porque si usted le suma el 1% a 2, te va a dar 2,02. Eso implica que si usted usa 2,02 o usa K igual 2, va a dar lo mismo dentro de un error de un 1% o 2 cifras significativas. Si usted se va a la tabla de la T de Student, para 2,2 te vas a dar cuenta que el número efectivo de grados de libertad, o el número más bien de grados de libertad de una tabla de T de Student para que dé 2,02, ronda aproximadamente los 125. Entonces, si usted iguala esto a 125, tiene que n-1 es 5 y n tiene que ser 6. ¿Qué significa? Que si usted tiene una incertidumbre tipo B, que es el doble de la A, pero la A solamente ya tiene 6 repeticiones, 6 réplicas, usted puede decir que eso cumple con el teorema del límite central y calcular el K igual 2 sin tener que realizar el cálculo de los números efectivos de grados de libertad. Eso es lo que significa en básicamente ese valor.